A lo largo de muchos siglos ha habido como una pregunta fundamental que nos hemos hecho en la pastoral social, en la conferencia episcopal, en las diócesis que trabajan específicamente con comunidades ancestrales indígenas, y es de qué manera se puede construir una relación en la cual haya diálogo entre las comunidades indígenas y los valores que vivimos el resto de la sociedad, que son valores más que todo impregnados por la cultura occidental. ¿De qué manera hacer ese diálogo sin destruir la forma de ver el mundo, la cosmovisión de las comunidades indígenas, más bien fortaleciendo aquello que las comunidades indígenas pueden aportar a la sociedad y al país? Muy pocas veces nos preguntamos eso, ¿qué nos aportan las comunidades indígenas? Conocemos algunas cosas que son muy emblemáticas y muy importantes, pero no conocemos mucho del corazón, de lo que es la vida indígena. Este ejercicio tiene que hacerse cotidianamente, en forma permanente, en cada una de las regiones del país. La Pastoral Social de la mano de ACNUR, la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha hecho presencia en el medio río Guaviare. Y allí hay una comunidad que son los indígenas Sicuani. Con estos indígenas Sicuani hemos querido hacer todo un proceso en orden a fortalecer su vida comunitaria, sus relaciones, sus nexos, y hemos querido que ese proceso se centre como en unos principios bien importantes, porque las comunidades indígenas tienen su ley de origen, tienen su espiritualidad, su cosmovisión, tienen su ordenamiento, sus autoridades. Entonces, lo que hemos querido es entrar en un diálogo donde está la comunidad internacional, ACNUR, la Pastoral Social, la comunidad Sicuani. Y hemos querido que ese diálogo se centre en algo que sea productivo, que sea positivo. Entonces, hemos tomado como unos principios. Un principio muy importante es la capacidad de escuchar a las comunidades indígenas. Ese no querer imponer, sino escuchar esas comunidades para entender bien cuál es su proyecto de vida y qué es lo que las comunidades mismas quieren, cómo visualizan ellos su futuro, cómo quieren obtener mayores niveles de desarrollo, por ejemplo. Pero también con un respeto a sus autoridades. Las comunidades indígenas tienen autoridades ancestrales, tienen resguardos, tienen gobernadores, tienen autoridades que son las que se encargan de todo lo que es la vida misma interna de la comunidad y cómo la comunidad tiene que resolver pacíficamente sus diferencias. También un respeto por su cosmovisión, por su manera de ver el mundo y sobre todo esa concepción de que el territorio es una unidad donde está la lengua, donde están las tradiciones, donde está una forma de gobernarse también, donde hay una manera de verse. Entonces, entendiendo que este pueblo tiene su lengua y que esa lengua tiene que conservarse, que esa lengua tiene que ser respetada, entendiendo que este pueblo tiene unas enormes tradiciones, hemos empezado allí un ejercicio de construcción que vale la pena que lo conozcamos, vale la pena que entremos como a profundizar qué hace la iglesia en esos territorios, cómo dialoga la iglesia con esas comunidades, cómo esas comunidades se están abriendo también a construir un modelo donde puedan asumir sus valores en profundidad, conservarlos, pero también incorporar aquello que el mundo occidental, el resto de la sociedad colombiana les puede ofrecer. Entonces hay un diálogo de reconocimiento de fortalezas de lado y lado, de incorporación de lado y lado de lo que son posibilidades hacia el futuro. Vamos a ver esta que es una historia muy interesante, que nos habla del diálogo de culturas, que nos habla de la presencia de la iglesia con su mensaje, que nos ayuda a ver también de qué manera ese mensaje entra en relación con comunidades y cómo estas comunidades desde sus principios, desde su ley de origen, desde su ordenamiento, desde lo que ellas son, pueden realmente ser un motor muy grande para la sociedad colombiana. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Gente Solidaria de la Conferencia Episcopal de Colombia. Nosotros aquí insistíamos aquí en este mundo porque en esa época no habían blancos, existían solamente el mundo nomás. O primero no había mundo tampoco, sino había por todos lados, era solo agua. Entonces como el Dios nació encima de ese agua y formó como un huevito, como un huevito. Entonces cuando ya el Dios hizo reventar ese huevo, pues se reventó
y apareció este mundo ya, sabana, montañas. Antes de llegar el blanco, como nos dicen ellos, a los que no somos indígenas, pues ellos tenían su territorio, tenían su alimentación, tenían todo lo que ellos necesitaban para existir. Llegan entonces también otros que no son indígenas a dominar la región, y también entonces se empieza a generar una persecución también a las comunidades indígenas, y dentro de ellas pues a varias, pero entre las Sicuani también se tuvo, como decirlo de alguna manera, una cacería de indígenas, que los no indígenas, los que llegaban a colonizar, a asesinar indígenas para disminuirlos en número y para que ellos se pudieran quedar, los no indígenas, con el territorio. Y primero el Dios cogió un terrón, ¿sí? Un terrón, y lo hizo como una forma de una persona. También se cuenta de unas comunidades indígenas diezmadas, con los derechos humanos, con su dignidad totalmente pisoteada. No eran hasta catalogados personas, sino como animales. El hombre Sicuani vivían en esa época, vivían como nuestro origen, nuestro nativo y primitivo, nos dejaron en esa herencia de nuestras ideas, como de nuestra cultura, para siempre tener en cuenta bien. El pueblo Sicuani es un pueblo básicamente nómada, y en este momento, pues en la historia, se han radicado aquí entre su resguardo, teniendo invasión de colonos, teniendo muchas problemáticas en cuanto a conocer las leyes, a conocer de sus derechos, por lo cual la misma alcaldía no les tiene en cuenta muchas veces, y por el desconocimiento total de quién es el pueblo Sicuani acá dentro del municipio. Aquí en la región tenemos aproximadamente 64 etnias presentes, dentro de la que está la etnia Sicuani. En ese sector del Meta, la zona de Meta, Guaviare y Bichada, también se dio como la oportunidad y la necesidad de trabajar con estas comunidades, debido a que en el sector donde están estas comunidades, la iglesia era la que tenía como fuerte presencia, por llamarlo de alguna manera, a través de la parroquia y a través de los trabajos que veníamos haciendo como pastoral social. Y pues del 2005 se realizó una solicitud con el padre Carlos, llamado allí en el municipio de Mapiripán, que hubiera un acompañamiento de la pastoral social. Pastoral social llega al resguardo en el año 2005, al resguardo Cañovejas, que queda ubicado a 40 minutos, 1 hora de la cabecera municipal de Mapiripán, en el departamento del Meta. Gracias a la invitación que hace el padre Carlos Fernando Vázquez, y que esto es a la vez la invitación que la misma comunidad le había hecho a él, para que desde la iglesia se le colaborara al resguardo indígena de Cañovejas en su organización interna. Nosotros estábamos no muy organizados, porque de todas maneras nosotros estábamos algo como desorientados, pero porque nosotros estábamos acostumbrados nosotros y nunca nos han tenido en cuenta otras entidades del gobierno, del Estado, mejor dicho. Encontramos como una comunidad un poco debilitada, desfragmentada, pues con ansias y ganas de seguir su camino como pueblo, pero sin tener quien les acompañará como más concretamente en ese recorrido. Las autoridades habían perdido un poco el sentido de su ser dentro de la comunidad. Ya no se transmitía. Los abuelos no se sentaban a hablar con los chicos, no se compartía mucho, porque ellos se perdía, estaba como en el aire, había mala información muchas veces, e incluso ellos mismos decían que si no se les pagaba, pues no iban a transmitir. Entonces empezamos a hacer como esa reflexión: no podemos dejar que se pierda, porque el pueblo Sicuani se va a acabar. La cultura, sobre todo la parte de los valores culturales, se estaban olvidando un poco.
especialmente por los niños, porque la educación en ese momento pues no estaba siendo como muy apta para ellos, ya que lo que se estaban era traduciendo textos occidentales al sicuani, pero no eran apropiados por los mismos niños y por lo tanto la pérdida de la cultura se iba desvaneciendo poco a poco. A partir de que ya tenemos el permiso de ellos, ya tenemos el permiso de las autoridades, ya ellos conocen la propuesta, entonces empezamos un ciclo de asambleas en donde empezamos a hacer el repensamiento de la comunidad. Cómo éramos antes, cómo somos ahora y cómo queremos ser al futuro. Ha sido una dinámica bien interesante en el sentido que al hablar los mayores, los niños iban escuchando, iban escribiendo e iban aprendiendo estas lecciones. Y eso es lo que nos hemos propuesto, acompañar esta comunidad, incluso tomando el ritmo de sus pasos, que creo que también es algo muy bonito del acompañante. O sea, nosotros no ponemos los ritmos, la comunidad los va colocando. Y creo que hemos ido progresando primero en lo fundamental de toda relación humana, la confianza. Se inicia, hay que decirlo, en un trabajo de experiencia mutua, tanto de los indígenas como de nosotros asesores de pastoral social, a conocernos mutuamente y sobre todo conocer las metodologías. Y entonces se empieza a crear una metodología del plan de vida en donde poco a poco nos vamos acercando los unos con los otros y vamos haciendo crecer unas dinámicas que incluyen valores tradicionales como manejos de tiempo, especialmente el tiempo de los indígenas, pero también algunas estructuras y algunos conceptos occidentales que poco a poco se han ido integrando en este trabajo, en estas asambleas de plan de vida. El proyecto de plan de vida consiste en ayudarlos a rescatar todo eso que ellos tienen como tradición oral, pero que se lleve al hecho, a ese proceso, a que ellos implementen su plan de vida que lo traen desde su nacimiento, pero que lo implementen, que lo hagan parte de su vida, parte de su plan de vida. Que los planes de vida son de ustedes, donde ustedes nacen con su propia identidad cultural, eso es lo que la parte le corresponde como planes de vida. Y entonces ahí comenzamos nosotros a escribir memorias y comenzamos a escribir muchas historias de donde venimos, desde la tradición, desde el origen, mejor dicho, desde donde vino, desde el comienzo del indígena. El plan de vida Mukurnaevi es la reflexión del pueblo sicuani de su propia vida, el rescate de sus valores y la defensa de sus derechos, que es cultura, territorio, identidad y cosmovisión. El plan de vida es que como para nosotros fuera como el plan de desarrollo, donde y es más que eso, ¿no? Porque se involucra todas las dimensiones de ellos como comunidad, donde ellos se proyectan en el caminar como pueblo a muchos años adelante, donde no solamente se retoman desde sus antepasados, ven el presente, sino que también ellos se proyectan como comunidad. Es un derecho que nosotros tenemos en el pueblo, pues es un derecho que nosotros tenemos, presentar para que en el vida y supervivencia de nuestro pueblo, que cada día el gobierno sepa cómo estamos. Lo que se quiere es poder lograr que la comunidad pueda tener su plan de vida como documento, no solamente como un documento que pueda presentar para que puedan gestionar su desarrollo ante los entes gubernamentales, municipales y departamentales y nacionales, sino su plan de vida como experiencia comunitaria que los ayuda a seguir caminando, avanzar como pueblo fortalecido con un sentido de lo que es ser comunidad y de lo que es que todos vayan caminando conjuntamente a un bienestar. Teniendo el plan de vida, teníamos entradas en las instituciones,
como han dicho mucha gente, que el plan de vida es como el plan de desarrollo, ¿sí? Van a tener seguimiento o van a tener entradas al cualquier municipio o al cualquier departamento. Que ellos, a través de los distintos talleres que nosotros como asesores damos, ellos puedan fortalecerse más en cuanto a conocimientos de leyes, ¿ya? Que puedan ellos mismos hacer sus documentos para exigir los derechos, que se les respeten los derechos, pero que ellos conozcan como estos mecanismos. Y parte determinante dentro de este plan de vida es el fortalecimiento de su organización interna, de su organización propia y de sus autoridades propias, porque en muchos momentos han sido negadas como esas autoridades y han sido impuestas otras autoridades. Entonces una parte fuerte que hemos también venido trabajando es todo el tema de que las autoridades se fortalezcan, conozcan la reglamentación y las leyes estatales colombianas, pero también teniendo en cuenta su ley propia, que es determinante y que debe ser la columna vertebral para seguir avanzando como comunidad. Entonces, ese es el acompañamiento, desde el gobierno propio, que van creciendo, que eso tiene cantidad de cosas, que donde el médico tradicional se rescata y volvemos a retomarlo, volvemos a pensar de que ellos en algún momento fueron el centro de la gobernabilidad y en algún momento se perdió y entonces volvemos a rescatarlo, volvemos a hablar con ellos, volvemos a hacerlos parte de ese gobierno propio. La pastoral social siempre nos ha llegado a formar como parte de las autoridades. Nosotros entre acá el pueblo, pues que nosotros también hacemos parte como colombianos y hacemos parte del derecho y hacemos parte de la igualdad. Entonces todas esas partecitas nosotros hemos fortalecido. Y ya con el auto 004 de la Corte Constitucional, que habla del tema del plan de salvaguarda, pues allí también se ratifica esa visión que nosotros, o ese panorama que encontramos, porque también es uno de los 34 pueblos que la Corte Constitucional los vio pues en vías de extinción cultural o física. Entonces también allí vimos otra oportunidad más de seguirlos acompañando y allí se fue cristalizando aún más porque la misma comunidad indígena fue quien nos solicitó que les acompañáramos en el desarrollo de ese plan de salvaguarda. En el marco del auto 004, donde la Corte Constitucional nombra unos pueblos en vía de extinción y por ende en suma necesidad de recibir atención porque están en riesgo, entonces ACNUR decide empezar a trabajar con Pastoral Social para ver cómo se pueden mitigar esos riesgos que la comunidad está enfrentando. El trabajo que venimos haciendo con ACNUR, además de brindarnos algunos recursos económicos para desarrollar las labores con las comunidades indígenas, nos ha venido también haciendo un ejercicio conjunto de acompañamiento dentro del trabajo con las comunidades indígenas. El convenio que tiene Pastoral Social con ACNUR precisamente se trata del fortalecimiento de la cultura del pueblo sicuani. Es trabajar con ellos, acompañarlos desde talleres, desde la vida cotidiana, con diálogos, de la convivencia. Nosotros llegamos, nos quedamos en la comunidad, conversamos con ellos, los conocemos más a fondo, vamos intercambiando conocimientos y eso va fortaleciendo la confianza. El trabajo de Pastoral Social ha sido importante porque como ellos tienen mucha presencia en esas comunidades, llevan mucho tiempo trabajando con ellos, entonces para ACNUR es un socio importante y ha sido un apoyo grande a esas comunidades. Antes del plan de vida, pues nosotros estamos ahí más o menos como regular, ¿no? Porque nosotros no sabíamos qué es plan de vida. Y hasta los occidentales, los hermanos occidentales, como decimos, como los blancos, ellos no nos respetaban. Pero ya cuando nosotros ya venimos ya conociendo el plan de vida, ahí sí nos hicimos respetar, ¿sí?
todo el mundo, ya lo que es municipio ya no conoce cuáles son los indígenas. El indígena también tiene un derecho que tengamos que nos respete también. Ya todo, entraron todo en el plan de vida ya. Antes del plan de vida nosotros nos sentíamos como solos. Nosotros no teníamos quien nos asesorara, no teníamos quien nos comunicara para nosotros ir conociendo cuáles son los derechos que nosotros tenemos que reclamar. A medio que íbamos estudiando el plan de vida, nos estaban enseñando unos decretos, unas leyes, unas normas, ¿cierto? Y entonces hoy nos vemos como satisfechos, como muy agrados en el poder del plan de vida en medio que nos están asesorando el pastoral social. Empezamos a mirar nuestros espíritus del agua, nuestros espíritus de la selva, nuestros espíritus de las cordilleras y vemos en el mundo material parte de nuestra vida tradicional. Gracias a la pastoral y a nuestros asesores que nos han acompañado, nos han servido porque desde ahí hemos venido conociendo la escultura, o sea, es como la pastoral viene a recordarnos cómo veníamos anteriormente. Entonces ya los ancianos pues se ponen las pilas, los sabedores, las autoridades tradicionales, comenzamos a fortalecer nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestros tesos, recuperar nuestro territorio y también pues conocer los derechos universales, los derechos individuales y los derechos colectivos. Pues gracias al Señor que por medio de ello algo hemos entendido, algo hemos llegado de conocer, cosas que verdaderamente mi mamá o mi papá, mi abuelo nunca ha tenido ese alcance de entender. Hoy en día llevamos un poquito de entender qué cosas nos podemos hacer valer de nosotros delante de aquel colombiano, aquel gobierno que está manejando nuestro país. Nosotros nos sentimos muy orgullosos con el plan de vida porque ya nosotros estamos conociendo más o menos qué es el plan de vida. Ya siempre aquí la gente ya está conociendo una partecita que es el plan de vida. Ya estamos organizados, ya organizamos como las autoridades, como los sabedores, rezanderos, médicos, guardia indígena, ya estamos conformando equipo también representantes de los jóvenes, así cada día vamos ya ejerciendo cosas muy importantes para nuestro pueblo de aquí para el futuro. Se comenzó a integrar otros pueblos indígenas, que nos tocó pensar es asociarnos y que ellos también durante los procesos de nosotros han venido mirando desde la escultura de nuestro, que han pensado las otras autoridades indígenas, sentirse como pueblo y fortalecer sus planes de vías, ¿sí?, en cada resguardo. Entonces al ver que Cañoveja tiene ese equipo, pues a otro pueblo le interesa que haya también esa misma igualdad a toda la del medio río Guaviare, por eso ellos también se interesan de trabajar sus planes, de fortalecer sus planes de vías. La transformación de la comunidad desde que se inicia el plan de vida ha sido lento para nosotros, ha sido al ritmo de ellos. La comunidad poco a poco ha venido cambiando algunos conceptos, se han visto frutos como el trabajo de las mujeres, más que el trabajo, la participación de las mujeres en el espacio público. Cuando primer tiempo, cuando entramos en plan de vida, yo no tengo así conocimiento como mujeres sicuanes, ¿sí? No tenía yo conocimiento, ni español, mejor dicho, yo no sabía nada, porque solamente mi idioma era sicuanes, ¿sí? La señora mía es una representante de las mujeres del medio río Guaviare. Ella habla por todas las mujeres, pues hay otras mujeres que no entienden, pues siempre ya ella tiene que frentearlo por todo ya para los derechos de las mujeres. No tengo ni estudios, pero soy líder aquí de este rebaño de Cañoveja, ¿sí? No, yo no tenía cargo. Cuando completó los 5 años, los planes de vida, tenía un cargo de representante de las mujeres. Yo como las mujeres sicuanes, yo represento de las mujeres. Las mujeres también tienen derechos de participación, ¿sí? Pero no son sola vez que sigan participación de las mujeres también, porque ellos también tienen un derecho. Queremos participar también los niños
para que los niños para que también sepan más tarde. Viene un proyecto que se llama Kinder Mission Ware, que es con los niños directamente, seguir fortaleciendo con ellos el plan de vida, porque es un plan, como se dice, plan de vida, es el plan que se va construyendo todos los días y que nunca se acaba. Que de los niños empiecen a llevar un libro o un cuaderno con su plan de vida. Entonces vamos a empezar a sacar líderes chiquitos que ellos empiecen a conocer también sus derechos. Me gustaría ver a la comunidad del pueblo sicuani mucho más organizada, compartiendo mucho mejor, viviendo realmente lo que ellos tienen como cultura, que es muy bonita realmente, sus ritos, sus mitos, la recuperación de toda su vida como tal. Se tiene que enfocar más hacia el trabajo del rescate de dos situaciones, la medicina tradicional y la alimentación tradicional. Que la comunidad sea autosuficiente y ella misma sea capaz de generar sus propios recursos, su propia alimentación, pero así también tenga su capacidad para la salud propia. Sembrar la medicina tradicional de diferentes clases de enfermedad, ¿sí? Para curar como diarreas, vómitos o tos. Me imagino una comunidad y sueño con una comunidad más organizada, una comunidad que valora su cultura, su espiritualidad, que se respeta a sí misma y sobre todo que es capaz de enseñarle y darle a Occidente muchos valores. Buscar no solo con el gobierno, sino como se ha hecho también con instituciones internacionales, cómo poder ayudar a estas comunidades para que no se extinga ni su raza, ni su cultura, ni su lengua. Nosotros como pueblos indígenas vamos a la meta de que seamos un pueblo y seamos algo en la vida y de tener nuestra propia asociación, que el Estado del Gobierno Nacional nos garantice nuestros derechos fundamentales. Ojalá que sigamos más mejores, ¿sí? Para que la comunidad no quede así tan todo como si fuera no es comunidad, ¿sí? O que seamos más ambiente con su cultura de todo, que sí de verdad nos mostramos nosotros como sicuanes, ¿sí? Queremos que el gobierno nos garantice los derechos, la parte de economía, del territorio y ambiental, productivas. Tendremos a una vida digna, a una vida espiritual, a una vida más sagrada para nosotros como los sicuanes. Basta.